Hey, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Por aquí Alejandro Goldschmidt, mi querido amigo Marcos Valencia. Hemos comenzado una tremenda travesía. Este es nuestro primer capítulo de un podcast de los muchos que existen, pero hoy pretendemos que esto les pueda aportar mucho valor. Hoy vamos a hablar sobre el deseo. Así es, nuestro primer capítulo de este podcast. Así es. Como bien dice Alejandro, va a hablar del deseo, que es parte inicial de lo que vamos a hablar y vamos a desarrollar en esto, que es Efectivamente. en sí finanzas, relaciones, amor, Mentalidad. mentalidad, actualidades, libros y todo lo que pueda generar cierto tipo de entendimiento del desarrollo personal. Exacto. La idea es motivarte, empujarte, impulsarte a conseguir tus metas y tus sueños. Acá, importante, nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia, de las cosas que hemos aprendido. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, pero si algo de lo que nosotros decimos te puede impactar y te puede motivar, bienvenido a este podcast. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y tú, por qué no? ¿De qué se trata esto? De que si otras personas lo han conseguido, si otras personas lo han logrado, tú también podrías hacerlo. Exactamente. Si él pudo, ¿por qué tú no? Exacto. Así que damos inicio O si ella pudo. o si ella pudo, sí, totalmente. Ya que esto es universal. Así es. Y vamos a tratar de empujar hacia esa línea, para Así es. que obviamente todos se sientan más o menos reflejados, identificados. Sí, importante, chicos, suscríbanse a este canal, es súper importante que lo hagan para que así obviamente vayan conociendo todos los videos que vamos a estar subiendo al menos una vez a la semana. Y por lo demás, denle like, suscríbanse, que es lo mejor de todo. Y compártanlo, si esto que les vamos a hablar, quédense hasta el final porque va a ser tremendamente revelador y lo pueden compartir con quien ustedes quieran. Sí, perfecto. Entonces, Ok, damos el inicio comencemos. viendo el tema del deseo, desde cierta manera, o con una pregunta para abrir el tema. Dale. Si bien, como dijiste, no tenemos la verdad absoluta, pero vamos a tratar de que por lo menos el primer capítulo sea de manera básica o no básica, sino que de una manera más entendible. Ujú. Hablar sobre el desarrollo personal, en este caso, el deseo. Y te pregunto, así como de entrada, ¿qué es un deseo? ¿Qué es un deseo? Bueno, yo tengo el deseo a partir de lo que obviamente uno de mis autores favoritos lo expuso, y es que es el puntapié inicial de todo logro. Pero también, esto voy a agregar mi parte, es que el deseo de alguna forma tiene un impulso emocional. ¿Qué significa eso? Que hay algo que yo quiero, hay algo que está fuera de mí, que no tengo y que lo deseo, pero tiene que tener una carga emocional para que se transforme en un deseo. Exactamente. Ahí pasa a ser un deseo ardiente, que se llama Exacto. de cierta manera en los libros que hemos estudiado. Cuando uno tiene un deseo ardiente, cuando uno se despierta en la mañana y sabe lo que tiene que hacer, ese es un deseo ardiente. Entonces, obviamente está la parte emocional que te va a mover hacia donde tú quieras llegar. Exacto. Creo aclarar que cuando tú dices, cuando nos levantamos en la mañana y sabes lo que tienes que hacer, es porque en estricto rigor te estás moviendo hacia un objetivo deseable, ¿no? Pero tiene que ver con el deseo ardiente. Porque uno puede desear cosas, pero no necesariamente está dispuesto a levantarse todas las mañanas y hacer lo que tiene que hacer por aquello que quiere, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya. Porque Y para, lo haces para aclarar, toda la gente se levanta de alguna forma y sabe lo que tiene que hacer. Pues, me tengo que levantar e irme al trabajo. O sea, eso es saber lo que tienen que hacer, pero no se trata de ese tipo de deseos. O sea, claro, se trata del deseo, no de ese tipo de acciones. exactamente. Es el deseo ardiente o el deseo más fuerte que uno quiera tener. Exacto. Para ponerlo un poco Bueno, en contexto, podemos hablar quizás de dónde vivíamos, qué hacíamos, dónde estamos y quizás hablar un poco de proyectos a futuro de nosotros perfecto. o algo Me así. parece para que nos conozcan. Para poner un poco contexto y no piensen que vengamos de cunas de oro, ni de Claro. que, obviamente no está mal que vengan de cunas de oro, Que venimos de cualquier de cunadores, ninguno de los dos, claro, por ningún y motivo. tampoco está mal eso, está perfecto, pero nosotros venimos de una, de una condición no precaria, pero una condición baja, por decirlo así, un estatus social bajo, y que hemos llegado a alcanzar
nivel de vida eh, Es muy bueno, muy bueno. claro, es que va de acuerdo a nuestros objetivos y sueños y deseos personales. O sea, cada uno de nosotros dos somos personas que hemos estado realizadas porque hemos podido concretar ciertas metas sin tener inicialmente los recursos que otras personas tal vez puedan tener. Que debemos insistir, las personas que tienen las oportunidades, que tienen ciertas capacidades o oportunidades que nosotros no teníamos, está bien, no hay ningún reproche contra eso. Al contrario, simplemente el foco está en que la vida de Marco y mi vida ha sido obviamente precedida por distintos sucesos que lo hemos tomado a nuestro favor y le hemos dado la vuelta o le hemos torcido la mano al destino. Exactamente. Y todo eso Bueno, parte eso, desde el el deseo, deseo. el deseo. Vale, Marquín, tú primero. ¿Te parece tú primero? Ya, ¿Quién es perfecto. Marcos Al Valencia? cachipún. Al cachipún. ¿Quién es Marcos Valencia? Bueno, nací en Calama, luego a los 6 años, Naciste en Calama. Sirma. Ya te conté lo mismo. Nací en Calama, a los 6 años, por temas personales de mi familia, tuve que irme a Los Ángeles, que está en el centro sur de Chile. En ese entonces, mi casa era al lado de un canal. Un canal es como un pequeño río, un riachuelo que pasaba al lado de nuestra casa, no debajo del puente ni nada, pero sí pasaba al lado, entonces era un sector húmedo, un sector no muy bueno, por decirlo así, pero obviamente uno cuando es niño lo ve todo bien, es siempre feliz, le Sí, da lo cuando un mismo. niño es rico. Claro, uno es Está rico, bien, uno se está puede bien. imaginar cualquier cosa, el poder de la mente en ese momento, súper bien. Y pasaron el tiempo, obviamente tuve mis problemas familiares cuando chico, porque no quería vivir ahí, tenía algunos tipos de problemas familiares de muy niño, pero de cierta manera eh, decidí, entre comillas, porque tampoco lo sabía, eh, ¿Pero qué hace, edad tenías más o menos? yo tenía como diez años, Ya. 8 10 años, que yo quería hacer cosas diferentes y siempre me gustaron el tema como de los negocios, el tema de intercambiar cosas. Tenía cartas mitos, ¿cachai? Entonces empecé como con 5 cartas, 10 cartas, un vasito. Después iba Comerciante, el comerciante. comerciante, claro, después le tenía las cartas buenas, las cambiaba por 10 y así me iba moviendo durante mi niñez. Desde muy Porque chico. tenía que, si quería jugar bien con un niño, tenía que poder tener cosas y así lo podía lograr. Pero Así, tú eres consciente, tú lo que estás diciendo, tú eres consciente en ese momento de eso. no, no, o sea, lo hacía porque quería jugar, pues quería tener cartas, quería tener autitos, polcas Pero claro, o bolitas, como le la digan. mejor forma de poder generar esos recursos era vendiendo otras cosas. Claro, y Qué así bueno. ir moviéndome. Pasó el tiempo, gracias a Dios, una profesora de ese entonces me dijo que me fuera a un liceo humanista de Los Ángeles, que era uno de los mejores liceos que estaba en ese entonces. Dale. Conocí ahí gente muy buena, muy estudiosa. Yo no era el más estudioso del liceo, ni mucho menos, pero sí siempre yo creo que tenía esa mentalidad de salir adelante, de ser positivo. Y cuando llegó el momento de elegir para dónde quería ir, yo lo que quería era estabilidad y quería tener plata pro. Y eso saliendo de la enseñanza media. Claro, saliendo de la enseñanza media. Y ahí ya estáis más conscientes de lo que queríais. Y ahí, claro, entre comillas también, entre comillas, porque ahí yo vivía mi vida, ¿no? Claro. Vivía casi solo con mi abuelita, mi hermano, pero no tenía el foco. Yo sabía que quería estabilidad y que iba a lograr grandes cosas en la vida, pero no sabía cómo. Y ingresé a la Marina. Ingresé a la Marina, bueno, todo bien, me fue bien en el proceso. Igual luego pasó el tema de la Marina, tuve mis primeros sueldos, cosas así. Y ahí obviamente volví a mis raíces de ventas, compraba poleras, vendía poleras, todo lo que pudiera generarme un poquito Mira, extra. venías con el gen del emprendedor. Ah, el gen ahí. Claro, como que sabía que tenía que moverme porque obviamente los sueldos en la marina no son altos, no son altos y yo quería un poquito más, siempre un poquito Bien. más, No de está mal. manera, No está mal. claro, de manera responsable, de manera bien, pues, sin afectar a nadie, a nadie. Obvio. Entonces, bueno, ahí pasó el tiempo, obviamente fueron creciendo los negocios, hasta que, bueno, generamos
un negocio aquí en conjunto con Alejandro, con Marcelo y Robin, que están en Australia en estos momentos. Un gran abrazo. Le dedicamos este primer podcast. Y bueno, esa historia de como de superación, bueno, llegó hasta el punto de que comencé a leer. Comencé a leer, tuve mis primeros libros Mira. de economía, Padre Rico, Padre Pobre, me abrió un poco la mente y comenzó. Y ahí comenzó El libro Padre Rico y Padre Pobre es de economía. es de economía y de finanzas personales. Es de Eso, finanzas sí. personales, Yo claro. creo que es más de finanzas personales, Sí, porque economía es como una rama claro, un poco más más elevada, específica, claro. más elevada. Claro, ¿no? Pero como finanzas personales, entonces ahí comenzó Claro. el tema de las finanzas personales, los negocios, las cuadrantes, y Oh, dije, yo quiero ya. pertenecer al cuadrante de los millonarios, por decirlo así. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y tú? ¿Por qué no? Así Bueno, que, bueno, eso, y obviamente tengo ahora proyectos súper interesantes que sí, los por vamos a ir supuesto. hablando a medida de... Claro que sí. Bueno, actualmente, ¿a qué te dedicas? Actualmente soy inversionista o trader. Perfecto, Invierto en la bolsa de Estados Unidos. perfecto. Opero casi todos los días en la bolsa ¿Todavía sigues en la Armada? de New York, sí, esperando ya la salida en algún O momento. sea, te retiras de la Armada para dedicarte de lleno a lo tuyo. Exactamente. Extraordinario, grande, Marco. Excelente tu historia, excelente tu historia. Creo Y que bueno, está bella, bella. ¿y tú, Alejandro, qué A nos quieres ver, contar así como a grande? coincidentemente también nací en Calama, amigo. En serio, nací en Calama. A los 2 años llegó al paraíso. Mi madre soltera, 2 hijos, completamente de escasos recursos. Teníamos necesidades financieras súper potentes, importantes. Eh, y llega un momento, bueno, para contextualizar, yo crecí dentro de una religión. Yo te hablaba, en algún momento hablamos sobre esto, que muchas veces nosotros como personas hemos sido programados, ¿cierto? Se nos enseña de ciertas formas, se nos imponen ciertas creencias, se nos imponen ciertos paradigmas, no nos damos cuenta, porque somos pequeñitos, lo estamos aceptando simplemente, ¿verdad? Y de repente llega un punto en que yo crezco desde los 2 años hasta como los 18 años en una iglesia, en Mm. una religión, en una iglesia protestante evangélica. Uf, igual el tema de la religión Es es intenso, súper intenso y súper influyente por absolutamente, el ambiente que se genera en eso. absolutamente. Y eso, Pero hay lugares y lugares, para también de no decir que la religión van a sí, sí, implementar. no, pero a ver, yo quiero ser súper honesto, cada uno tendrá su opinión referente a las religiones. Yo voy a dar una opinión referente a lo que me sucedió a mí en un punto particular y yo no tengo ningún juicio de valor en estricto rigor al entorno en el que crecí. Claro. La único que te puedo decir que hubo un antes y un después fue la situación que te quiero contar, ¿no? Porque cuando veo a mi mamá ya siendo más consciente de que la economía, de que la vida en la que nosotros estábamos, en el entorno en el que estábamos viviendo, no era el mejor para mí, y para mi mamá tampoco lo era, ni para mi hermana, yo ahí como que hago una reflexión y digo, yo no quiero esto. Y ahí viene el deseo. A mí, ahí vino eso, ese instante me hubiera encantado que esta sensación fuera antes, ¿vale? Hacerme consciente antes. Yo estaba Mm, bailando breakdance en ese tiempo y por lo demás el breakdance también fue tremendamente relevante en mi vida, de esto que se dan vuelta con la cabeza y todo. claro. Fue relevante porque el entorno en el que yo vivía había droga, había delincuencia, por la escasez. Vivíamos en un entorno de escasez, había un entorno que podía perjudicar mi vida, ¿vale? Y el breakdance creo que a mí me rescató. Y en ese periodo de tiempo, como los 17, 18 años, me doy cuenta y comprendo que al final también quería tener unas buenas zapatillas, que me quería vestir bien, que quería ver a mi mamá en mejores condiciones y así sucesivamente empezó a crear este deseo y voy y le digo a mi mamá que me quería hacer millonario. Que esto fue como, ahí se da como los 17, Eso 18. fue aquí En Valparaíso, en Valparaíso. en Valparaíso. Y bueno, mi mamá me dijo, hágalo, hijo. Uno le cree a la mamá, le cree. Entonces empezamos a trabajar para eso. Bueno, ¿qué sucedió? En el periodo religioso, en ese periodo, como yo crecí, imagínate los paradigmas que tenía, el sistema de creencias que tenía, la forma en que yo procedía, los principios y los valores, no lo puedo descartar nunca porque creo que son buenos, creo que son positivos. A mí me han sido muy tremendamente positivos. Sin embargo, en una reunión de jóvenes, como dentro de la congregación, yo vengo y digo, estaban preguntando acerca de los deseos, de las cosas que queríamos ser nosotros, ¿vale? Y bueno, algunos decían que su carrera y todo. Mm, Y yo fui el único que dijo, yo quiero ser millonario. Y en ese momento, en ese entorno, a mí como que se me vetó ese deseo.
Y se me dijo que no, que eso es como antibíblico, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos, y todo una desvirtuación referente a la idea de querer ser rico o de alcanzar riqueza. ¿Por qué? Porque tienen un concepto erróneo de lo que vendría siendo tal vez la ambición, ¿cierto? Claro, como desde un punto de vista negativo. Claro, lo perciben que es una persona egoísta, una persona acumuladora, una persona que... Y al final creo que ser ricos es ser abundantes en todos los aspectos de la vida. Pero la economía es tremendamente importante, sobre todo en el sistema en el que nosotros vivimos. Tenemos que tener la capacidad de tener una abundancia económica, de alcanzar una libertad. Y ojo, alcanzar una libertad financiera ni siquiera tiene que ver con tener asegurada toda tu vida. Es poder estar tranquilo, dormir en paz y que nunca, ni a ti, ni a tu familia, ni a nadie les falte. Y que realmente puedas experimentar las cosas bellas que tiene la vida. Creo que eso es tremendamente relevante para mí. Entonces, a partir de ese instante, me doy cuenta como que ellos vetaron esa idea. Y yo dije, no, aquí hay algo que está mal. Y ahí yo descubrí el desarrollo personal porque descubrí un libro. ¿Eso Que a qué edad más o menos fue? esto como a los 18, 19 años, Ah, dale. más o menos. Y bueno, a los 21 yo tuve un hijo, ¿dale? Y también eso también transformó toda mi vida. O sea, tener un hijo fue un cambio de realidad, pero tremendo, tremendo. O sea, no tenía idea, claridad de nada. Recién estaba como tratando de transformar mi mentalidad porque venía con una programación religiosa y todo un caos mental interesante. O sea, tuve que hacerme un lavado de cerebro tremendo. O sea, y yo hablo súper en serio, eso me pasó a mí. Pero cuando me hice este lavado de cerebro, en estricto rigor, fue cuando descubro los libros de desarrollo personal. Y ahí, y vuelvo a repetir que lo conversamos en algún momento, yo cuando descubro el desarrollo personal tuve un deseo. Y el deseo no fue solamente ser más rico, sino que fue desarrollarme personalmente en todas las áreas posibles de mi vida. Y eso se transformó en un deseo. Y ese deseo, en estricto rigor, fue lo que me llevó a mí meterme en los libros y empezar a cambiar y empezar a darme cuenta que de alguna forma la vida como se me había presentado inicialmente no era como era. Mm, Porque la vida es mucho más grande, mucho más posible. Las posibilidades para nosotros son impresionantes. Las posibilidades para el chico que está ahí mirando, la chica que está mirando, son impresionantes. Por eso que el podcast también tiene ese nombre, ¿no? Y tú, ¿por qué no? O sea, claro que se puede. Y eso fue parte de mi historia. Al final, eso es lo que me llevó a mí, de alguna forma, a buscar el desarrollo personal y lograr, de alguna forma, todo lo que he logrado hasta ahora. Para que la gente tenga contexto, actualmente yo me dedico al mundo de la magia, soy artista hace 18 años, a los 21 que nació mi hijo, yo me transformé en artista. Y me tomé la decisión de dedicarme al mundo de la ilusión, de la magia y la ilusión, de lleno. de lleno, haciendo grandes espectáculos. Pueden buscar en mis redes sociales, van a encontrar todo esto. Muchos espectáculos y sobre todo haciendo un par de negocios también, haciendo un par de cosas, intentando emprender también, que para mí eso ha sido difícil. Emprender y pegar el palo al gato ha sido difícil. Sin embargo, con mi carrera sí he emprendido, Mm. porque fue mi emprendimiento, ¿no? Y me ha ido relativamente bien, me siento satisfecho y realizado con todo lo que he hecho. Y eso es básicamente el quién es Alejandro. Un crack, un aplauso, Lo un hemos aplauso, intentado, lo hemos claro. intentado, aquí estamos. Y estamos haciendo esto más que nada para que ustedes también entiendan que usted también puede. Y cómo, bueno, este podcast se va a ir desarrollando en ese Claro, sentido. no es que, que vengamos a hablar sobre Claro, nosotros y todo eso, solamente un par de minutos para ponernos en contexto exacto. y ustedes también se sientan un poco reflejados quizás en nosotros, o Muy si bien, obviamente tienen otras importante. condiciones, entregarle quizás algunas pepitas o algo que a nosotros nos ayudó y Exacto, nos tiene donde estamos ahora, que exacto. finalmente va de la mano con todo el desarrollo personal y más aún con el deseo. Por eso el primer punto era, ¿qué es el deseo? Exacto. Claro, que es... Ahora tengo una pregunta para ti. Entendiendo lo que dijo Marco, importante, muchachos, aquí simplemente esto contextualizamos quiénes somos nosotros y por qué creemos tanto en lo que nosotros vamos a llevar a cabo en este podcast. Pero la pregunta rigurosa, que es importante que ustedes sepan, la pregunta de rigor, ¿realmente podemos cumplir cualquier deseo? eh, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay varias aristas sobre eso. Yo personalmente creo que sí, si alguien se propone algo y lo desea ardientemente, lo va a lograr sin duda lo va a lograr. ¿Por qué? Porque va a trabajar para ello. Obviamente las situaciones cambian y va a ir dependiendo.
cada persona y cómo se vaya dando su contexto de vida. Pero obviamente, si volvemos a lo que es el deseo, sí, mi respuesta es que sí. Ya, yo discrepo un poquito contigo, porque, porque yo creo que depende. ¿Recuerdas que te hablaba que yo crecí en una religión? Sí, Entonces yo venía con un sistema de creencias. Entonces nuestra programación condiciona muchísimo lo que nosotros vamos a lograr en el futuro. ya. Entonces yo te pregunto, yo tengo ahora 40 años de edad, aunque no se nota. Tengo 40 años de edad y te digo, quiero ser astronauta. ¿Lo podría hacer? No, Ah, ¿viste? Entonces, en el título rigor no podemos cumplir los deseos. Todos los deseos no se pueden cumplir, no, no se puede cumplir todos los deseos. pero sí creo que es posible. ¿En qué sentido? ¿Por qué te digo, es importante que explique esto? Si tú le das la programación, las creencias y los paradigmas adecuados a un infante en su proceso de crecimiento, de aprendizaje, lo que ese chico se ponga en la cabeza, lo va a concretar. Sin duda. ¿Crees eso lo mismo que yo? Sí, Coincidimos. claro, ¿por qué? Porque obviamente en el periodo infantil, el periodo cuando uno es niño, no hay límites, po. O sea, no hay límites, no hay límites. Y como te decía, En la uno, imaginación del niño no hay límite. en la imaginación y la creatividad de un niño no hay límites. Y si fuéramos así durante todo el proceso de vida, no habría ningún límite, o sea, cero. Pero ahí obviamente depende de las circunstancias. O sea, obviamente si yo te digo yo quiero ser astronauta, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque el deseo, de cierta manera, tiene que ser algo alcanzable y algo que tú te la creas Claro, claro, hablamos sobre ser que sea medible, sea creíble y que tenga un límite de tiempo también. también. Exacto. Idealmente que... y eso te permite dar los pasos necesarios. Pero tengo una pregunta. Tal vez nos vamos a otra línea, pero si yo efectivamente a mis 40 años me pongo como meta, con ideas claras de querer ser astronauta y empiezo a buscar todas las formas, que en realidad nosotros no sabemos cuáles son las variables que existen en la realidad. No las conocemos porque... No, Entonces, por eso creo que es un gran depende. No puedo ser tajante y decir no. No puedo, no. Creo que ninguno debería osar a decir no, no se puede. Porque hay gente que sí hace cosas que son extraordinarias. Po. claro, y pueden pasar. O sea, si en una de esas, no sé, el deseo ardiente te lleva a ser astronauta y lees y te informas y ves la forma de postular quizás alguna asociación, quizás no la NASA, pero SpaceX o alguna cosa así. Pero si lo deseas tan fuerte, podría pasar. O sea, Pero solamente por el deseo, solamente por desear puede pasar. claro, no, como te decía, trabajó para eso, o sea, obviamente se esforzó para que eso pasara. Te dije, leyó, hizo lectura, Detrás tuyo hay una polilla. Permiso, acabo de asesinar un animal. Lo siento. Lo siento. y trabajó para llegar a ser un astronauta. Y quizás en una oportunidad se haya dado la ocasión de llegar, no sé, a la luna o hacer algo. O quizás ni siquiera ni, quizás ni siquiera salir de la Tierra. Solamente es tener un título que diga astronauta. Ahora en online encuentras lo que quieras, ¿ah? Hoy online encuentras lo que quieras. Oye, Marco, bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es? Ya, yo tengo el deseo. Ya, todo lo que estamos hablando, por supuesto, nosotros lo creemos. Ya, tengo un deseo. ¿Qué hago después? Ya tengo el deseo, ya, perfecto. Aquí estoy, ya. Quiero, bueno, pongámoslo, ya, quiero un auto. Ese es mi deseo. ¿Me sirve? ¿Solamente eso? Quiero un auto. ¿Me sirve eso? Porque lo deseo, ¿no? Eh, sí, sí, no, Ya, ¿por qué? sí, no, mejor voy Ya. a repetir mi respuesta. ¡Retráctate! Voy a retractar. Dale. Es, si solamente hago eso y lo pienso, pero no trabajo en concordancia con mi deseo, Ah. no se puede. Entonces, ¿qué es lo que viene luego de tener el deseo ardiente? Realizar una planificación. En mi caso personal, se genera una planificación, el trabajo que tengo que efectuar para llegar ahí, los obstáculos que tengo que sortear también para poder avanzar. Entonces todo requiere, o sea, en mi caso.
requiere una planificación. Claro. Una planificación que sin duda va a ser difícil. Puede que a veces la vida no sea color de rosa el 100% del tiempo. Así es la vida. No es... Claro, así es la vida, o si no, también sería un poco fome, por decirlo así. Eh, pero sin duda la planificación en ese proceso de llegar a un deseo Exacto. ayuda Exacto. y te genera ciertas pautas para poder lograr. Yo creo lo mismo, pero yo veo esto como el plan, ¿no? Como ya, tengo el deseo, para mí, primero que todo, tengo que llevarlo de acá, de esta idea, llevarlo a un papel, materializarlo, porque aquí en la cabeza es como abstracto, ¿no? Mm, Entonces yo lo imagino, lo puedo ver y todo, pero yo llevándolo acá es como el primer paso, la primera acción importante y trascendente es llevarlo a un papel con claridad, idealmente ya dijimos, medible, que sea creíble para mí, o sea, yo a mis 40 años no puedo pensar que quiero llegar a Marte, porque pues, lo más probable es que no me la creo, no, en mi conciencia, en mi nivel de creencia, no, eso no va a pasar, entonces no puede ser, tiene que ser creíble, saber que en un periodo de tiempo lo puedo alcanzar y que ese periodo de tiempo también me permita dar los pasos necesarios y saber que tengo el tiempo y también, lo más importante para mí es la acción. Por ejemplo, lo que tú me dices, por ejemplo, él habla de la planificación. Yo soy de los que no planifican mucho. Yo soy de los que como que me gusta la acción de manera inmediata. O sea, lo pensé, lo hice, voy. Y tengo muchas veces la tendencia a cometer muchos errores en el camino. los Muchos porrazos, los porrazos, golpes. claro. Y yo consigo el objetivo, pero con la rodilla aquí, un ojo hinchado, y llego aquí y digo, ya vencí a Freezer, ya le gané igual. Pero claro, llego un poquito más herido porque soy de los que le gusta accionar mucho. Entonces, claro, ahí es donde está el equilibrio, ¿no? Entender de alguna otra forma que la planificación es tremendamente importante. Contemos. Nosotros antes del podcast, nuestro primer podcast, ¿qué pasó? Bueno, nosotros veníamos con esta idea hace un tiempo, Nuestro deseo, este era un deseo. claro, pero hoy era el día de grabaciones, Ujú. de poder saber de qué vamos a hablar y todo eso. Y, como le decía, para mi forma de ver las cosas, el Alejandro es de acción, pero acción. A mí igual me gusta la acción, me gusta ir al choque en algunas cosas, Pero este bueno piensa, di la verdad. pero el Alejandro es acción, acción pura, así como que se le cruza un pensamiento y va, y como sea, y lo logra, sin duda. Yo soy un poco diferente, a mí me gusta un poco el tema más quizás lento en un comienzo, Sí, sí. para después tener la acción masiva, pero como Claro. controlada, Es que es entre más, comillas. claro, su planificación trata de reducir al máximo los riesgos posibles, Claro, ¿no? los combos y las caídas y después estar así. Claro, pero yo creo que para mí cada fallo o cada posible situación que obviamente se me escapa de las manos, por algo se genera este fallo, me ha servido. O sea, creo que Verá, aquí es donde yo también coincido en algo contigo. La planificación es tremendamente importante, coincido con eso, pero sin embargo, la planificación es la única en la cual uno tiene que ser completamente flexible. Porque van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a tener el control sobre eso, que es lo mismo que me pasa a mí de alguna otra forma, y la planificación o el plan es flexible porque al final uno puede pensar que va caminando de forma correcta y hay un fallo. Yo tengo que cambiar el plan, pero no El deseo. el deseo. Claro. Sí, sí, ¿Cierto? sí, Ya. totalmente. Totalmente. Porque hay partes de la planificación que obviamente fallan, po, Oh, fallan. Y son obstáculos que uno a veces cuesta mucho, mucho pasar. Entonces, por lo generalmente, lo que hago yo es volver al inicio, de cierta manera, ver qué hice mal, recapitular un poco, exacto. recapitular, hice esto correcto, avancé de la manera más fiel a mi plan, o a mi deseo, de cierta manera. O sea, más Lo- fiel a tu plan o a tu deseo. Porque al final el plan es que puede cambiar. sí, estamos hablando de la flexibilidad del plan. Yo Exacto. creo que ahí partimos, Ya. partamos de que eh, estamos hablando de la flexibilidad, entonces el plan obviamente tiene que ser flexible y volver a recapitular lo que hicimos bien o lo hicimos mal. Eso es algo que te lleva a sentarte, a pensar y a meditar en lo que estás haciendo. Exacto. ¿Por qué falló? El por qué ¿Qué, falló, dónde está? claro, cómo lo puedo hacer mejor. Porque las cosas no fallan
por fallar. Obviamente uno tiene que hacerse responsable de los fallos en ese plan, que va por algo grande, o sea, no vas por pan, no vas a ir a comprar pan o algo, algo fácil, sino que vas por un deseo que quizás pueda demorar un tiempo, porque a ver, que un deseo ardiente, algo que tú vas a luchar día a día para lograr eso. Claro, Entonces, como bien tú dices, hay que ser flexible y esa flexibilidad muchas veces realmente va a ser tropezar, claro. algunas veces más, algunas veces menos. Sí, sí, tremendo. A mí me pasa que me acordé de una frase de Henry Ford que dice que el fracaso para él es una bendición, porque te hace empezar de nuevo con más inteligencia, que al final tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hacer el análisis de por qué esto falló. Ya, no cambio la meta, pero sí el plan. El plan puede pasar por distintos procesos. Ahora, yo te pregunto, no, no te voy a preguntar nada, sino que voy a decir, a mí me cuesta eso. A mí me cuesta, porque como soy una persona de acción constantemente, me cuesta parar, reflexionar y decir, oye, obviamente ahora soy más consciente de eso, es importante, soy mucho Claro. más consciente, pero me cuesta mucho hacer la reflexión. No digo que no la haga, no, me cuesta mucho hacer la reflexión y decir, ya, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué hice acá? ¿Por qué falló esto? ¿Cachai? Entonces, no, bueno, bien, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, está A ver, espérate. Me fui. Ay, ¿tienes alguna pregunta tú ahí? Sí, sí, o sea, más que pregunta, quizás eh, recapitular un poco para volver a un tema que es como complicado. O sea, Mm, nosotros aquí estamos hablando cosas sobre el deseo, sobre cómo se llega a ese punto y cómo se puede trabajar de cierta manera, claro. cómo pueden evitar un poco los fallos, Ujú, que es planificando, ujú, pensando, los obstáculos que van a haber y ujú, cómo también es súper importante mencionar que es el proceso, o sea, la meta final no ujú. es la felicidad, la meta final no es la felicidad, sino que lo que es la felicidad es el proceso y en la persona que te vas convirtiendo en ese camino. Claro, totalmente de acuerdo. Claro, Claro, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, el elemento final lo vas a obtener y va a ser algo momentáneo, va a ser un instante, claro, va a haber un éxtasis y todo, claro. pero en estricto rigor, lo más importante es en la persona en la que te conviertes en ese proceso. Entonces aquí sale una pregunta súper válida en el contexto de que ya, tengo el deseo, eh, sé lo que es un deseo, lo siento, pero ¿cómo saber si lo que quiero eh, es correcto? Es correcto, si es que mi deseo está acorde a lo que yo quiero. O ¿Cómo? sea, porque lo quieres. O Claro, sea, sí, pero es que yo puedo decir, yo quiero un auto, ya. yo quiero un auto, pero no hay un deseo ardiente detrás de eso. O yo quiero tener la abundancia financiera para Claro, o sea, retirar, hay mucha gente que quiere cosas, pero que nunca las va a conseguir. exactamente, a eso me refiero. Entonces, claro, la pregunta entonces vendría siendo, ¿cómo saber si lo que yo quiero realmente lo voy a conseguir? ¿A Exacto, sí, eso? sí, Ok, sí. ok. ¿Cómo saber si que lo que yo quiero O sea, es mi deseo? O sea, yo creo que si te movilizas, yo creo que si tú entras a la acción, yo creo que si tú realmente quieres algo, pero así con intensidad, vas a buscar todas las formas para llevarlo a cabo. O sea, buscas todos los caminos posibles. Bueno, lo hablo desde mi perspectiva de la acción, ¿no? El impetuoso, ¿no? El que constantemente ya, intenta. Si quiero algo, voy, lo busco y trato de hacer que conseguirlo. ¿Sí? ¿Puede ser? Desde tu punto sí, de sí, vista, sí, ¿cómo o lo sea, ves? desde mi punto de vista, algo que es súper importante eh, para mí es el sentir, obviamente el sentir, Entiendo. el, lo que me va a llevar a la acción, a esa acción imparable que estáis teniendo, que estáis explicando, es el sentir. O sea, si es algo que no lo siento y que no me mueve, y que si no lo logro no pasa nada, no es tu deseo. No, Claro, si tú renuncias a lo que realmente quieres, nunca fue un deseo, claro, nunca fue un nunca fue deseo. ardiente, nunca fue ardiente. Claro, no fue En realidad no lo querías. realmente no lo quería. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se toman decisiones rápidas, y ahí también volvemos al tema de la planificación. Bueno, este no era.
aprendí un par de cosas y me doy vuelta, voy por otro camino. Exacto. El tema es darse cuenta de que si me siento mal en el momento, se quizás disminuyó mis ganas de seguir hacia ese deseo. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí también se puede decir, no, sabes que no puedo. No, no puedo, ya estoy chato, ya. ¿Qué más quiere la vida de mí? Pero una de esas son obstáculos que te están ahí llevando ahí, estás ahí a un paso de lograrlo y puede pasar que renuncias. Entonces ese es como el equilibrio Claro. que hay que sentarse a pensar y, y O pensar sea, en ¿realmente deseo esto? que realmente eso es. ¿Realmente estoy dispuesto a pagar un precio por alcanzarlo? ¿Realmente estoy dispuesto a no renunciar? O sea, cuando tú tenías esa claridad, o sea, el mundo es tuyo. Ahora te hago una pregunta a partir de eso. Ya. ¿El deseo es 100% nuestra responsabilidad? ¿El alcanzarlo es 100% nuestra responsabilidad? Volvemos un poco a la pregunta anterior del tema de las circunstancias que te coloca la vida. Porque obviamente uno se hace responsable. Ajá. Una, un punto es el ser responsable de la vida, hacerse responsable de lo que estoy haciendo y no caer en un victimismo. Al momento que tú caes en el victimismo, Mm, sería todo. qué O sea, importante. sería todo. No, no hay punto, no hay un punto positivo en el victimismo. Mm. Una vez que te caes en la víctima, tu deseo ardiente se muere. Claro, eso quiere decir que en el momento que venga el conflicto, que venga el fracaso, que venga la falla, y tú responsabilizas a circunstancias externas y no te haces responsable que lo que está pasando es tu responsabilidad, ¿cierto? No hay nadie más. Uno puede pensar que hay otras personas involucradas, puede pensar que el clima influyó, puede pensar que las noticias influyeron, que la economía influyó, pero en realidad, en estricto rigor, si realmente deseaste este sueño, tenés que ser responsable y decir, voy a llegar, cueste lo que me cueste, estoy dispuesto a no renunciar. Porque en el momento que empezamos a decir, la culpa es de afuera, la culpa es de él, la culpa es de ellos, entramos en el modo víctima y ese victimismo lo único que va a hacer es hacerte renunciar. Renunciar y fallar. Y Estoy fallar, totalmente de acuerdo contigo. y fallar una vez, fallar por dos veces, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, y vas a fallar y te vas a rendir y vas a odiar a todo el universo. Y eso a la vez te va a tener problemas, más problemas. Mm. Entonces, de cierta manera, es responsabilidad 100% de uno, ¿sí? Pero volvemos al comienzo del tema de la programación mental, de cómo Las creencias, las creencias, de qué estás leyendo, qué estás claro, escuchando, todo cuenta, todo cuenta. todo cuenta. En- de la perspectiva más macro, Sí, es todo verdad. cuenta desde que te levantas y pones la radio o empiezas a escuchar música, empiezas a un podcast, hay diferentes temas que te van a llevar a eso. O sea, si yo tengo un deseo ardiente de poder generar en este tema, no sé, po, $1 millón, si me pongo las noticias y está todo terrible y lleno mi cabeza de que está todo terrible, imposible voy a tener $1 millón. Efectivamente, tu mente no está abierta a las posibilidades, a las oportunidades porque está contaminada, porque está con pensamientos de miedo, con pensamientos de escasez, con pensamientos. Y esto es súper interesante, porque todo, como tú decías, todo influye, todo importa. O sea, lo que se lee, lo que se escucha, lo que se estudia, las personas con las que te rodeas, lo que comes, todo influye. Entonces, en estricto rigor, mi deseo es 100% mi responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay personas que vienen y te dicen, oye, pero nosotros estamos en un mundo de interrelaciones, ¿cierto? Sí, Ya, entonces yo puedo fallar porque tú te equivocaste, ¿cierto? sí, Ya, pero entonces la culpa fue tuya. pero eso llevado como a empresa, No, piensa en esto, que el deseo, mi meta el deseo es personal. mi responsabilidad, claro. Entonces, yo simplemente quiero llevar a este punto, y quiero que por favor presten atención a esto. Si yo consigo algo en la vida, un auto, un buen trabajo, una buena pareja, o más dinero, o cualquier cosa que yo considere deseable que desee, que la perciba como algo digno, ¿vale? Lo consigo y soy feliz con ello, yo soy responsable. Porque yo lo conseguí. Yo Claro, fui el que lo sí, logró, el que lo consiguió, independientemente que haya otras personas involucradas dentro de este proceso de
de consecución, de logro, lo conseguí. Ahora, si no lo consigo, si yo no lo consigo, no me culpa. ¿Me entiendes? O sea, no estoy diciendo que sea Ah, así. claro, claro. La gente tiende a Sí, te decir entiendo. que como no lo consiguió y fracasó y hubo un fallo, va a responsabilidad para afuera, va a responsabilidad siempre hacia afuera. Pero si consigue algo, siempre es su responsabilidad. Sí, ¿Me sí entiendes? pasa, sí pasa. Entonces, claro, hay que hacerse responsable en el sentido positivo de tu vida, de tu búsqueda, de tu consecución, tanto en el fallo como en el logro, tú eres 100% responsable. 100%. 100% responsable. Sí, concuerdo Listo. Estoy de acuerdo. perfectamente. Totalmente. Y también otro punto quizá a tocar sería el tema de las... Ya hablamos de los fallos y todo eso, pero en circunstancias adversas. Eso te iba, justo estaba leyendo esa pregunta. ¿La leo completa? ¿La leo Sí, completa? dale, Dice, léela. en circunstancias adversas, ¿cómo puedo enfrentar la consecución de mi deseo? Eh, Obviamente aquí estamos hablando desde lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido. Yo llevo casi 10 años de Claro. tratar de entender de cierta manera el desarrollo personal, A mí me hubiera encantado descubrirlo mucho antes. pero igual lo descubrí a esta buena edad, o Sí, sea, a los 17, 18 años, 21 años, ya con mi hijo, ya está más profundo en esto, pero yo me tuve que desprogramar de la religión, del claro, paradigma religioso, me tuve que desprogramar, literal. O sea, literal. ¿Tú sabes lo que es caminando por la calle? Es un poquito cortito, pero ¿tú sabes lo que es caminando por la calle pensando que a lo mejor lo que estoy haciendo es pecado? Bueno, pero te estoy hablando en serio. no, no pasa. Mi mente tenía esos pensamientos. Yo Está bien, me pues, convertí. pecador, pero... Pero imagínate, pues yo ya había tomado la decisión de dedicarme a la magia de manera profesional y yo era súper bohemio porque mi trabajo dedicaba a trabajar de noche. Y como yo entraba a las discotecas, con los paradigmas religiosos, ¿cachai? Entraba a la discoteca, era todo un tema. Yo tuve que desprogramarme, amigo. ¿Usted cree que yo era así? Yo antes andaba en la calle con un pandero. No, no, pero, vale, volvamos. Pero básicamente eso. Ya, circunstancias adversas, perdón. Divagué, ya. Me Está bien, está desprogramé, bien, me está bien. desprogramé. Ya. En circunstancias adversas, o sea, como te decía, ya estamos hablando del fallo, Sí. de las cosas cuando no salen como uno quiere, eh, para enfrentarlo de manera madura, de manera firme, de manera como un hombre o como una mujer, ya con los pies en la tierra. Siento que la mejor manera de salir de esta circunstancia adversa es cambiar lo que se está haciendo. O sea, obviamente estamos haciendo trabajo, tenemos nuestro plan, las circunstancias se pusieron feas. Entonces, lo que yo hago en ese sentido es tomar decisiones rápidas que me lleven a otro estado mental. ¿Por qué? Porque cuando estoy en circunstancias adversas y me estoy enfocando en los pensamientos negativos, en lo que son problemas y que estoy metido en eso, lo que tengo que hacer es cambiar mi estado mental. Cambiar mi estado mental a un estado mental ¿A qué te refieres con estado mental? a un estado mental. Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal. Hay muchas cosas que me están saliendo mal en el proyecto, en lo que sea. Entonces, cambio mi pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Perfecto, esto es lo que está pasando, es porque me está acercando a lo que yo quiero. Ya está Y súper es, bien, pero igual yo entiendo lo que tú estás diciendo y lo valido, pero es igual he avanzado. ¿Por qué he avanzado? Porque lograr tener ese control de los sí, sí. pensamientos, tener ese control de tus emociones y descifrar de que esa situación que estás viviendo, oh, pobrecita. No, pero llegar al punto de tener esto como guía, porque entiendo para dónde va, Sí, he avanzado, po. sí, O sí. sea, no Sí, es no, tenés razón, fácil, sí, tenés razón. ¿cachai? No es fácil reconocer que estás inserto en un pensamiento negativo. No es fácil porque es como una droga, weón. Por eso, ¿por qué la gente es depresiva? Porque la gente es depresiva porque permanece mucho tiempo en un pensamiento negativo que lo único que hace es hundirlo más y más y permanecen en el pensamiento y permanecen en el pensamiento y permanecen en el pensamiento. Entonces, llegar a reconocer eso, he avanzado. Claro, pero obviamente se puede ver de una manera más fácil. O sea, cambiar un estado mental o cambiar un estado de pensamiento, sí como tú dices, es avanzado porque hay que
hay que tener, para empezar, tener como los huevos de responsabilizarse de que estoy haciendo esto Soy yo el y soy responsable. yo el responsable y si me estafaron o qué pasó, lo que sea, yo tuve la decisión de poder contratar a esta persona o no sé, lo que Sí. sea. Perfecto. Pero de manera más sencilla y que se ha explicado más fácil, es simplemente Tomar acción. tomar acción hacia otro punto, hacia, hacia otro punto Cambiar que el me foco. cambiar el Sí, foco, o sea, entiendo. cambiar esa circunstancia adversa a cosas positivas, o sea, ya pasó esto, lo aprendí. Listo, yo soy un aprendiz de la vida. La vida es una experiencia. La vida es una experiencia, entonces, bueno, esto fue malo, me sentí mal, mañana es otro día y voy a hacer Voy de esto. nuevo. Y Voy voy de de nuevo. nuevo Voy de y nuevo. voy de nuevo. Y ahí comienza a cambiar, porque obviamente Me parece. tú cambiaste tu estado mental a positivo y viste las cosas de manera favorable. No sé si cuáles serán tus formas de cuando estás en circunstancias adversas. ¿Me preguntas a mí? Sí, cuáles son como tu plan a seguir o qué haces en esas Bueno, ocasiones? sí, lo primero que hubo un descubrimiento último, de este último periodo de tiempo, en el hecho de que cuando me siento mal por alguna situación en particular, reconozco la emoción en primera instancia. Por eso Claro, digo que es como avanzado, como que ya ahora soy consciente de eso, ¿no? claro, y obviamente pasaron años. Sí, por eso te digo, para mí ha sido un descubrimiento último en este último periodo de tiempo. Entonces, cuando digo último periodo de tiempo, estoy hablando del último año. He tenido este tipo de descubrimientos donde me he podido hacer cargo. Y ojo, a ver, un pequeño paréntesis en esto. Puede suceder que haya personas que esto la tienen clara y como que son naturales, como que saben perfectamente lo que estamos diciendo. Pero en mi caso, no lograba interpretar mis emociones, no lograba controlar mis emociones, no había una inteligencia emocional tal vez, por muchos factores, ¿ah? Tal vez el hecho de haber sido una mamá soltera y no haber tenido una imagen paterna que me mostrara una estabilidad emocional, tal vez una persona que fuera resolutiva, ¿no? Que fuera más al hueso, a solucionar. No, yo no tuve eso, entonces tuve que de alguna otra forma desarrollarme por cuenta propia. Entonces, y eso también es una de las cosas que me ayudó muchísimo en el desarrollo personal, muchísimo. Este último tiempo he logrado percibir y darme cuenta de que enfrento el conflicto no dentro del conflicto, sino que lo miro desde afuera, porque tengo la posibilidad ahora de reconocer que me estoy sintiendo mal y por qué. Espérate, ¿por qué me estoy sintiendo así? No quiero sentirme así. ¿Qué está pasando? Estoy en esta situación, en esta situación, en esta situación. Vale, hay que resolver. Exactamente. Y cuando tomo esa decisión, ese pequeño momento, ese pequeño instante que debe ser la frase, hay que resolver, en ese instante, ¡pum! Como que me desapego del problema, lo observo, lo veo como un desafío ahora y empiezo a tomar acción a la resolución de ese problema. Claro, eso como también me decía, es como un nivel avanzado, Exacto. pero llevado a manera sencilla o quizás lo que hacía hace 5 años atrás. Acciono, Acción. acciono, tomo la decisión de salir de ahí, tengo que Claro. hacer otra cosa. Y también eso es parte del desarrollo personal, pues, o sea, del Sí, autoconocimiento de qué es lo que me gusta hacer, esto y acciono, desarrollo, sí, voy. y hay un punto que es súper bueno, que muchas veces cuando estás en ese estado, entrenar te aclara caleta la mente, te aclara muchísimo la mente Sí. para poder salir de esta adversidad. Ahora, me pasó algo con esto. Cuando yo leo la palabra circunstancias adversas, ¿cómo puedo enfrentar mi deseo? Yo también estaba pensando que era por otro lado. Yo me imaginaba la pregunta desde la posición de una persona que tiene un deseo ardiente, real, pero todo su entorno es adverso. Ah, ok. Yo puedo hablar de mi historia personal. Yo creo que también tú podrías hablar de tu historia personal. Pero como una persona que tiene un deseo ardiente, que no tiene las circunstancias ni económicas, ni educacionales, ni en conocimiento, ni tampoco conoce personas influyentes, etcétera, y que todo su entorno es completamente adverso, ¿cómo esa persona puede o qué debería hacer para tomar y decir, o para empezar, de alguna otra forma, encaminarse hacia la consecución de su deseo? Buena. Sí, buena. Y obviamente aquí entramos a un tema que ayuda harto porque la mejor manera de aprender, encuentro yo, es de los fallos de otras personas. Nosotros nos hemos equivocado, pero a lo loco, así que Así, muchas muchos veces. errores, muchos errores. Porque obviamente entre más fallas y más rápido lo hagas, mejor. Sí. Entonces,
Hay que fallar. Hay- Hay varios autores que por lo más yo los valido completamente porque son parte de lo que nosotros también hemos estudiado. Mientras antes falles, mejor. claro. Y desde esa premisa, siento que si está todo en tu contra y no tienes nada, es un punto importante, no tienes nada que perder. Exacto. Buena, muy buena. Estoy totalmente de acuerdo No contigo. tienes absolutamente nada que perder. Lo único que tienes para perder es el no hacer. Claro. O Entonces, quedarte igual. es quedarte Es igual. quedarte ahí, Es quedarte quedarte en ese igual. mismo Entonces, lugar. si no tienes nada y tienes que fallar, genial, fallamos, hacemos, aprendemos y salimos. En la Exacto. Bueno, circunstancia que sea, como sea y donde sea. ¿Por qué? Porque somos responsables. exacto. Porque al final el deseo es responsabilidad tuya. El deseo es responsabilidad tuya. O sea, nadie más va a venir a cumplir tu deseo. Nadie, Nadie. nadie, absolutamente nadie, ni nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, polola, lo que sea, nadie va a ver. Hablando de eso y pensando un poquito sobre eso, la gente no quiere fallar porque están en una zona de confort. Y al final, enfrentarse a un problema, enfrentarse a un desafío nuevo, es expandir tu zona de confort, es salir de tu zona de confort, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando sales de tu zona de confort, te enfrentas a una situación que es incómoda. Entonces, la gente a la vez también tiene miedo al fallo. Cuando hablábamos sobre tener miedo al éxito, al final hay gente que muchas veces va bien y de repente retrocede, porque en realidad su mente, por su paradigma, su forma de pensar, no están, sienten que no son dignos del del éxito. éxito. Sí, ¿Cierto? No, como que no están ahí, no se ven con las capacidades. Entonces, al fin y al cabo, por eso que es tan importante la frase falla lo antes posible, porque en la medida que tú fallas, vas creciendo, te vas desarrollando. El fallo te lleva a un desarrollo personal, el fallo te lleva a entender por qué te equivocaste, el fallo te lleva, pero por sobre todo, no renunciar. Estamos hablando de que el fallo no significa renunciar. No, no, el fallo significa, oye, veamos qué pasó, tal vez modifiquemos el plan, pero vamos de nuevo. claro, Pero vamos de nuevo. pensar un poquito de qué pasó. Exacto, exacto, claro que sí. Y obviamente el fallo es tan, se siente quizás tan mal porque obviamente desde Sí, niños pues que doloroso. nos vienen programando, por decirlo así, al no equivocarse, po, al no equivocarse, al que puta, tuviste una prueba y no supiste hacer un ejercicio, todo mal. No, y ¿Por te qué? castigan, Porque fallaste y claro, tenés te castigan rojo en el fallo, y sí. después en tu casa va a estar mal y te castigan y al final el fallo se ve como el castigo y no es eso, no es eso. Obviamente esto lo vamos a ir hablando En otro programa y en todo, otro programa. Entonces ya como finalizando, quizás podríamos hacer un tema sí, como de conclusión sí, de me todo lo que parece. más o menos hablamos, en palabras cortas, que fue, ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? ¿Cómo yo sé que estoy en un deseo correcto? ¿Por qué? Porque yo lo voy a sentir. El deseo ardiente también tiene que ser específico. Y una vez que tenga el deseo específico, cuando tenga el deseo ardiente y sé que lo puedo lograr y sé que es medible y lo voy a poder hacer en cierta cantidad de tiempo, máximo, obviamente puede ir variando, el plan, ahí uno genera un Exacto. plan y ese plan tiene que tener Llevarlo a eh, la acción. llevarlo a la acción. Ese plan va a tener los pasos a seguir, meta uno, meta 2, meta 3, meta 4 y va a tener los fallos, fallo uno, fallo 2, fallo 3, fallo 4 que están dentro del plan Ah, espera, y espera, espera, ahí hay un punto importante. Yo me acabo de dar cuenta que tú estás diciendo que debes considerar el error, hay que considerarlo, el fallo. el fallo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Sí. Depende de la circunstancia, te imaginas, ya voy en este camino y ¿qué es lo malo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué me puede detener en esto? Son preguntas que uno se tiene que hacer. Y ahí van a salir, po. Van a salir cualquiera, no sé, un ejemplo. Pero eh, eso es como, no, pero no es como predisponerte al fallo. no porque lo estás preparando, Yo entiendo que es minimizar riesgo. tu enfoque va a ir por el lado del camino correcto. El lado de los fallos va a ser solamente en caso Mira, de poder pasarlo de la mejor manera posible, porque sí van a haber fallos. todos mis planes han estado solamente foco en el proceso de ejecución. Voy a hacer esto con estos recursos, con estas personas y voy a partir de manera inmediata. Claro, Acción, acción, acción. Yo acción. soy, a mí me llaman acción. Cadente a la acción en el proceso más
más limpio, quizás que es lo que hago yo, es tener mi plan Mm, muy desarrollado. Obviamente llevarlo con disciplina y tener los caminos, mm, escenario uno, escenario 2, escenario 3, por algo soy trader y hago diferentes escenarios a ese deseo. Una vez está hecho el plan, es solamente tener disciplina, saber que los fallos son parte ser flexible. ser flexible, los fallos van a ser parte de lo que es, la vida Mm, no es color de rosas, va a pasar cosas malas, y solamente los insto a que no dejen su deseo de lado, que su deseo ardiente los va a llevar eh, a donde quieran llegar. Todos tenemos deseos ardientes diferentes y pueden haber varios deseos ardientes que se vayan confluyendo hacia uno más grande o en general, lo que a ti te haga sentir vivo, más exacto. que nada. Así que eso como conclusión, Sí, más o menos no sé si sí, tiene está bueno. algún autor recomendado, algunos libros recomendados sobre el deseo, sobre Sí, el desarrollo personal, quizás comenzando con este podcast. sí, sí. Claro, si quieres desarrollar más claridad con respecto a cómo llevar a cabo tu deseo, bueno, el primer libro que te puedo recomendar o te recomendamos es el Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Hay un capítulo dedicado 100% al deseo, donde él te explica de alguna forma principios bases de lo que nosotros hablamos hoy día. Autores que son tremendamente relevantes para entrar en este mundo, son como la puerta al mundo del desarrollo personal. Tienes a Brian Tracy. Me- Brian Tracy es un perdón, es un coach, es un mentor súper pragmático, una persona que te dice, mira, uno más uno es dos. Entonces aplica, Hacia esto y esto. listo, pragmático. Si tú eres una persona que realmente quiere alcanzar una meta considerable en la vida y te das a la tarea de aplicar lo que se te enseña, Brian Tracy es una persona que no se anda con rodeos. Dale, otro autor, otro autor tenemos a Puede ser Jim Rohn, Bob Jim Proctor, Rohn. Bueno, Jim Rohn también es pragmático. también. Es mucho más, y Jim Rohn es más enfocado a la disciplina, tremendamente importante para poder alcanzar un deseo, para alcanzar una meta. Sí. Y bueno, el Bob Proctor que se va al tema más metafísico, Más abstracto, energía, claro. un poco más abstracto, pero tampoco es algo que no se pueda entender. Pero son relevantes, porque Son estamos relevantes. hablando de cambiar paradigmas, estamos hablando de cambiar, de adquirir una nueva forma de ver la realidad en la que nosotros vivimos. Y entender algo, que esto que está acá, en primera instancia, puede resultar una epifanía. Para algunas personas, un deseo que uno tenga puede resultar literalmente en fantasía. O sea, no. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Tú dedícate a otra cosa. Esto, señores, esto para algunas personas puede ser realmente la palabra increíble, de que no lo creen. Pero si tú crees en tu deseo y en tu sueño, lo puedes lograr. Porque si otros pudieron, Todos pueden. todos pueden. ¿Por qué tú no? Dale, yo estoy bien, muchachos, y se les invita a que compartan esto. Si alguien, ustedes consideran que alguien necesita escuchar esto, fantástico, suscríbanse, denle la campanita, denle like y déjenos sus preguntas. Importante para, obviamente, poder ver qué temas ir tocando sobre desarrollo personal, emprendimiento, ¿qué más? Finanzas, Finanzas, amor, salud, de todo. de todo un poquito para poder aportarle con lo máximo que podamos. Así es. Así que eso sería, Alejandro. Estamos. Muchas gracias por todo, Muy mucho buen podcast. éxito El y primero estamos de muchos. creando algún otro póster. Que así sea. Nos Muchos vemos pronto. más, muchos más. Nos vemos.